A ver si ahora sí me escuchan. Ahí me escuchan. A ver si ahora sí me escuchan. Me parece que ya quedó. Ahora sí ya quedó. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos a estos diálogos interactivos de un criminólogo en México. Tenía ya algún tiempo de no realizarse estos diálogos. Prácticamente, si no mal recuerdo, el último fue a finales del año pasado. Pero bueno, hemos decidido reanudar, rescatar ese bonito proyecto que iniciamos en el contexto de la pandemia y que bueno, ha significado la producción de más de 50 videos de diferentes temáticas. Así que el día de hoy tenemos el honor, el gusto de, como les decía, reanudar estas sesiones. Estamos en la 14 temporada, en la 14ª temporada de Diálogos Interactivos, y en esta ocasión vamos a hablar del tópico, del tema sobre el informe criminológico, un poco derivado de, por un lado, tres dictámenes, por eso es que se intitula el tema informe criminológico, tres experiencias, de alguna forma derivado de estas tres experiencias, de tres dictámenes que he realizado en los últimos años, diferentes entre sí. Por un lado, podríamos decir un dictamen más como desde el análisis de contexto, otro sobre la evaluación de riesgos procesales y finalmente un tercero con el metaperitaje. Entonces, de alguna forma se deriva esta temática de esas tres experiencias que he tenido laboralmente, y por otro de una conferencia que apenas impartí hace algunos días, algunas semanas, en una universidad de Tecámac, y que bueno, también fue en ese mismo sentido, ¿no? Sobre el informe criminológico, tres experiencias. Entonces vamos a iniciar. De alguna forma son tres grandes apartados a través de los cuales quisiera yo desarrollar este tema en particular sobre el informe criminológico. En primer lugar, reflexionar sobre las relaciones que han existido y que están pues en este momento fraguándose entre el derecho penal y la criminología, dado que, como ustedes saben, cuando hablamos del informe criminológico, en otrora el dictamen criminológico, pues nos estamos refiriendo precisamente al contexto del ámbito forense, del ámbito penal. Entonces este primer apartado tendrá que ver precisamente con reflexionar sobre esas relaciones, digo yo, algunas en armonía, otras en tensión entre estos dos saberes, tanto el saber penal como el saber criminológico. En un segundo momento abordaremos un tema que le he denominado la criminología ante el nuevo sistema de justicia penal. Como ustedes saben, el marco en el que ahora nos encontramos en el tema de penal, procesal penal, pues tiene que ver precisamente con el nuevo sistema de justicia penal, o el nuevo sistema penal que iniciara a finales de los años 90 y que está en este momento pues en etapa de consolidación, digamos. Y finalmente el último apartado, que ya tiene que ver concretamente con el tema de las tres experiencias del informe criminológico. Abordaremos ahí el tema ya en específico de la prueba pericial, ¿no? Entonces son estos tres temas, son estos tres tópicos en los cuales se va a ir desarrollando esta sesión, este diálogo interactivo denominado el informe criminológico, tres experiencias. Quisiera agradecer a todas y todos los que están del otro lado, quienes verán el video de manera diferida. Como ustedes saben, primero se graba en vivo en el Facebook y posteriormente ya se graba y se incluye dentro de del canal de YouTube de Un Criminólogo en México, que, como les decía, pues es gratuito y está conformado por más de 50 videos que ya hemos realizado. Entonces, agradecerles como siempre su apoyo, su interés, su compromiso para pues este tema, ¿no?
En primer lugar, bueno, las relaciones entre el derecho penal y la criminología en realidad han sido, como les decía, algunas armónicas, algunas muy en tensión. Yo siempre utilizo esta metáfora para un poco facilitar el entendimiento de esta relación entre ambos saberes, históricamente hablando. Yo hablo de que en un primer momento el derecho penal y la criminología se casaron, ¿no? Por la iglesia. Bueno, ayer, ayer vi a alguien y me decía por las tres leyes, ¿no? La ley del derecho, ¿no? La ley civil, la ley de Dios, ¿no? Y la otra que se las dejo de tarea. Pero bueno, entonces el derecho penal y la criminología, en un primer momento, hagan de cuenta que se enamoran, pasan por esta etapa, ¿no? Del idilio, del romance. Así inicia de alguna forma esta relación histórica. Estamos hablando fundamentalmente pues sí, de la ilustración política, el disciplinarismo científico, de estas dos grandes etapas. Por un lado, la criminología le da legitimidad al derecho, ¿no? En un primer momento, de alguna forma, por medio de una crítica al antiguo régimen. Ahí es donde tenemos a la criminología clásica, ¿no? Bentham, Beccaria, Howard, Carrara, Carmignani, todos estos autores que de alguna forma van a ser representantes de tanto de la escuela clásica del derecho como la escuela clásica de la criminología. Entonces estos personajes de alguna forma le dan legitimidad al Estado para el derecho al castigo, ¿no? El derecho al castigo, posicionándose en contra del antiguo régimen, ¿no? Y de sus excesos y de las arbitrariedades que cometía. Recordemos que estamos en este contexto de transición del Estado absolutista, ¿no? al Estado liberal. Entonces hay un primer maridaje, digamos, entre la criminología incluso crítica, ¿no? y el derecho, junto con el Estado, por supuesto. Después, digamos, hay un punto álgido, hay un punto máximo de ese matrimonio que llega con el disciplinarismo científico, que es cuando aparece el positivismo criminológico, y ahí todavía, ¿no? Sigue, por supuesto, este maridaje, esta relación romántica. Es la consolidación, diría yo, de ese romance, esta criminología de corte teológico que legitima, no solamente legitima, como ya decíamos, el derecho al castigo, sino que amplía, ¿no? Científicamente el ius puniendi. Recordemos que en esta etapa el positivismo criminológico ya no solamente se habla del derecho al castigo, de los delitos, de los crímenes, de las conductas, de los actos, de los comportamientos, sino también de las personalidades. También se habla del peligrosismo, se habla de los factores endógenos, de los factores exógenos, y eso de alguna forma hace que el Estado amplíe su margen de control, ¿no? Su parámetro de vigilancia y de control. Entramos a lo que diría Foucault, a estas sociedades disciplinarias, ¿no? A estas sociedades que disciplinan el cuerpo, que disciplinan tanto el cuerpo individual, físico, como el cuerpo social. Y eso lo permite sin duda la criminología, ¿no? Ante este peligrosismo, ante esta urgente defensa social que se tiene que hacer desde el Estado en contra del delincuente y de la delincuencia y la criminalidad que se desbordan, ¿no? Entonces, estas dos, tanto la escuela clásica de la criminología como la escuela positivista de la criminología, incluso el estructural funcionalismo que viene después, son parte de este romance, ¿no? De estas relaciones armónicas, ¿no? Aunque yo diría incluso hasta subordinadas, ¿no? No sé, no por nada el derecho se conceptualiza de manera masculina y la criminología de manera femenina. Podríamos pensar en que esa relación sí fue armónica, fue de utilidad, pero sobre todo para el derecho. Sin embargo, constituyó una relación de subordinación, de dominación del derecho a la criminología, un poco pensando desde una perspectiva de género. Entonces,
en este romance, ¿no? Digamos, ahí que va desde el siglo XVIII hasta prácticamente mediados del siglo XX, después viene una ruptura, después viene una ruptura, un divorcio express. Afortunadamente ni la criminología ni el derecho tuvieron hijos ni hijas, entonces se da esta ruptura, se da esta dislocación del romance, ¿no? O bien, como decíamos, de la dominación entre el derecho y la criminología. Y esto sucede pues a mediados del siglo XX, ¿no? En los años 40, 50, 60, con esta criminología del etiquetado, con esta criminología crítica que visibilizan y denuncian la relación entre la supuesta ciencia pura del derecho y los intereses político-económicos que subyacen al mismo. Entonces entramos ahí a otra etapa, a otro contexto. Ya no estamos en la ilustración, ya no estamos en el disciplinarismo científico, sino en la contracultura y en la crisis social, ¿no? Una de las tantas crisis del capitalismo. Entonces se rompe esta relación e incluso el derecho va a ser objeto propio de la criminología, ¿no? Entonces ahí comienza esta relación de tensión, esta relación de problemática, ¿no? En tanto que pues ya el romance se difuminó, ya no existe tal, y entonces empieza otra etapa, ¿no? De crítica, de tensión, incluso, como les decía, el derecho pasa a ser objeto mismo de la criminología. Y hoy, digamos, entrados al siglo XXI, me parece, lo digo personalmente, aunque anclado a algunos autores, sé que la etapa en la que estamos viviendo tiene muchas interpretaciones y muchas lecturas dependiendo del enfoque, de la formación, de la experiencia, de la disciplina, pero me parece, y me gustaría así creerlo, que estamos en un momento crítico de la humanidad. Estamos viendo una crisis de civilización completa, universal, de muchas y muchos aspectos que de alguna forma construyeron lo que hasta en este momento creíamos, ¿no? Era lo real, era lo verdadero, era lo justo, era lo bello, lo bueno, en fin, ¿no? Estamos en una etapa difícil. Y bueno, aquí me gustaría, en esta relación entre criminología y derecho penal, rescatar, digamos, esta figura del criminólogo penalista crítico, una figura que propuso en su momento Lola Anillar de Castro, una criminóloga muy importante en la historia de la criminología latinoamericana, venezolana, que sin duda pues impulsó grandes movimientos, publicó extraordinarias obras sobre la criminología crítica latinoamericana, y una de esas figuras que ella proponía y que de alguna forma era pues también una revisión crítica a la propia criminología crítica era la del criminólogo o la criminóloga penalista crítica o crítico. Como les decía, en esta ruptura que sucedió entre los años 40, 50, 60, donde el derecho incluso se convierte en propio objeto de la criminología, pues obviamente pues se generan muchas vicisitudes, ¿no? Muchas relaciones ahí complicadas, de tal manera que el derecho y la criminología pues se separan, ¿no? Se separan, se pelean y juran no volverse a ver. Y lo que hace Lola Anillar de Castro es un poco recuperar esta, pues sí, es como una reconciliación, digamos, ¿no? O sea, en la misma ruta que veníamos diciendo, ¿no? De que primero hay un matrimonio, hay una consolidación de ese romance, posteriormente viene una ruptura, y ahora tendríamos que pensar en una reconciliación, ¿no? Más, digamos, horizontal, más profesional, ¿no? Sin tantos sentimientos. Una reconciliación que plantee de alguna forma que tanto los criminólogos críticos como los penalistas críticos trabajen bajo un mismo fin, bajo un mismo proyecto.
Este proyecto teórico práctico podría ser el de derechos humanos, ¿no? Y entonces, de tal forma que el principal objetivo de esta figura del criminólogo penalista crítico sería pues contener el desbocamiento del poder punitivo, limitar el poder punitivo, que hoy en día, cabe decir, pues está muy, pues prácticamente ya desbordándose, ya dejando atrás esos límites que se construyeron desde el siglo XVIII. Estamos en una etapa donde el poder punitivo vuelve a ser nota. Ustedes véanlo a nivel internacional, a nivel mundial, incluso a nivel nacional, cuando por ejemplo se habla de la desaparición forzada, se habla de la negación que hace el Estado mexicano de tales crímenes, se habla de una utilización, de una instrumentalización de la Comisión de Derechos Humanos, se habla de campos de exterminio, se habla de corridos, narcocorridos, en fin, o sea, estamos en una etapa en la que nuevamente el delito y por lo tanto también el control del delito y de las violencias es fundamental para el control social, ¿no? Estamos viendo una etapa, diría yo, muy compleja como para comprender, como para mirar tal vez otras etapas y pensar qué es lo que está pasando. Pero lo que es un hecho es que estamos viendo una etapa en la que el derecho penal, las cárceles, las penas, los castigos, están volviendo a ser nota, ¿no? Están volviendo a ser un pilar fundamental de la gobernanza mundial, de la geopolítica mundial, ¿no? Por ejemplo, también esta cuestión de los aranceles versus el combate al crimen organizado, en fin, ¿no? Entonces, de allí que sea importante que rescatemos esa figura de Lola Millar de Castro y pensemos en una reconciliación y en un repensar el proyecto de criminólogo penalista crítico, ¿no? Bajo, como les decía, la idea de derechos humanos para contener este poder que se está desbocando. Entonces, de alguna forma, lo que se plantea o lo que yo planteo es pasar de la criminología del y para el Estado, que significó estas etapas antecesoras que comentamos, a una etapa en donde la criminología esté en y en contra del Estado, ¿no? Solo de esa forma me parece que tendría cabida la criminología forense, solo de esa forma para mí tendría utilidad la criminología dentro del marco penal, una criminología que junto al derecho penal, repito, intente contener ese poder punitivo de las fiscalías, de las investigaciones mal hechas, de las investigaciones deficientes y que a través de las figuras de los chivos expiatorios pretenden lograr legitimidad. Y en paralelo, obviamente, ¿no? Dejar en la impunidad los grandes crímenes o los crímenes reales. El segundo punto tiene que ver con la criminología ante el nuevo sistema penal. Como ustedes saben, desde finales de los 90, muchas veces se cree que fue a partir del 2008 y la reforma al sistema penal y al de la seguridad pública, por supuesto, también, que inició esta revolución científica punitiva, si yo le denomino. Pero no, en realidad es desde los años 90 cuando se están dando algunos aportes, algunos avances importantes dentro de nuestros códigos, dentro de nuestras leyes penales. Pero sin duda, pues la cúspide, ¿no? Lo superficial, pues fue ese famoso 18 de junio de 2008, ¿no? Estamos, por supuesto, desde entonces tratando de consolidar, tratando de mantener, porque desafortunadamente en este tiempo del 2008 para acá, pues ha habido reformas regresivas,
ha habido intentos para regresar al anterior sistema y desafortunadamente, y lo tengo que decir, no estamos y tal vez nunca estuvimos uh, en el momento de una consolidación del nuevo sistema penal. Es un sistema, el que tenemos en México, mixto, con rasgos autoritarios, con rasgos garantistas, como les decía, con reformas regresivas, con algunos principios progresivos. Es un Frankenstein, diría yo. Pero bueno, digamos que en el papel desde entonces se planteó pasar de un sistema tradicional, violador de derechos humanos, a un sistema acusatorio, garante de derechos, y que eso implicaba pues obviamente diversas modificaciones en tanto los pilares, los actores, los objetivos y los juicios. Desafortunadamente, repito que en términos generales para mí nunca llegó ni llegará ese sistema penal acusatorio a nuestro país. Parece que tenemos un sistema, por ahí lo decía, no recuerdo si Silva, ¿no? 2 o 3 velocidades. La reforma misma, como comentaba don Sergio García Ramírez, en paz descanse, pues fue contradictoria, ¿no? Por un lado la presunción de inocencia, el debido proceso, toda esta serie de principios que están en el 20 constitucional, y por otro lado el régimen especial de la delincuencia organizada, la prisión preventiva oficiosa, ahora recientemente, como ustedes saben, pues la aniquilación, ¿no? de este bloque de constitución, de este bloque de convencionalidad, ¿no? En fin, ¿no? Pero bueno, digamos que este apartado del nuevo sistema penal lo recupero yo un poco en esta ocasión para hablar de cómo este nuevo sistema pues de alguna forma permitió que la criminología pues saliera, ¿no? Tal vez de su ratonera del sistema penitenciario. No lo digo porque sea una práctica o una función deleznable, me parece que es muy digna, pero como ustedes saben, pues por muchos años la criminología se redujo a ese ambiente, ¿no? A ese ámbito profesional, la criminología clínica, los estudios clínico-criminológicos, etcétera. Y ahora con la reforma, de alguna forma, de cierta manera, se visibilizan a algunos otros sectores, algunos otros campos, algunas otras áreas. No me atrevería a decir que ya están materializados, algunos tal vez están en proceso, pero bueno, me parece que la reforma en sí misma, con los cambios que genera, a pesar de las regresiones que decíamos, visibiliza un mundo, ¿no? por conquistar de la criminología. Es así que yo lo he escrito en otros apartados, en un artículo, si no mal recuerdo, que se publicó en el Perú, sobre la criminología en México. Podemos entonces hablar de varias criminologías, ¿no? o de varios ámbitos en los que la criminología puede intervenir. Entonces es así que pensamos, por ejemplo, en la criminología dentro de la prevención y de la mediación. Como ustedes saben, la prevención, por ejemplo, pues sufrió un cambio notable con estas reformas. Si no mal recuerdo, fue en el 2008 también, cuando se genera la nueva ley nacional de seguridad pública. Y es un cambio muy interesante porque antes se pensaba la prevención, ¿no? solamente como muy enfocada a esta prevención general y especial dentro del sistema penal, y hoy tenemos ya incluso también, ¿no? Ya incluido en esos artículos de la ley nacional, incluso ya de la Constitución, y por lo tanto también ya en la práctica profesional de las secretarías de seguridad pública, de los centros de prevención, la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención situacional. Entonces hay un
un área muy importante para la criminología que se puede desarrollar, que se puede aplicar en el ámbito de la prevención social, ¿no? Es decir, fuera de los marcos penales. Otro es la mediación, ¿no? Como ustedes saben, también otra de las figuras relevantes que se incluyó en este nuevo sistema precisamente son los medios alternativos de solución de conflictos, la mediación, eh, la justicia alternativa, la justicia restaurativa, es decir, toda una serie de figuras, de instituciones, de estructuras, de procedimientos que tratan, y digo tratan porque desafortunadamente sigue siendo dominante esta idea del poder punitivo, pero intentan, ¿no?, incluir estas figuras pues que le dan un enfoque distinto a la justicia, ¿no? La justicia reparadora, la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, ¿no? Entonces ahí hay también, por supuesto, un área de oportunidad para la criminología que, digamos, en contra o contrario sensu al derecho, pues implica precisamente un saber más preventivo, más comprensivo, ¿no? Que actúa ex ante, que no se espera a que suceda, espérenme, a que suceda el acto para intervenir, en fin, ¿no? Entonces esas características generales hacen que la criminología pueda intervenir en la mediación. Otra es la criminología en el ámbito legislativo, contribuyendo, participando en las comisiones, por ejemplo, de justicia, de seguridad, o en las comisiones ya muy particulares. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de participar en la comisión intersecretarial contra la trata de personas, y precisamente estamos en proceso de bueno, ya se presentó de alguna forma la iniciativa de reforma a la ley de la trata de personas o contra la trata de personas. Entonces es por supuesto una opción, ¿no? Esta criminología que participa en el diseño, ¿no?, de las leyes, no solamente en su ejecución, sino en el diseño. Otra es la criminología en el análisis delictual, un poco ahí como en la parte de la investigación, en la persecución de los delitos. Otra es la criminología en la ejecución penal, que digamos se mantiene esa área, aunque ya de manera muy muy diferente. Ya no solamente ya no se habla incluso de derecho penitenciario, sino ahora es derecho de ejecución penal, y todo eso genera una transformación tremenda al papel que ahora se esperaría de la criminología dentro de los centros penitenciarios, con el plan de actividades, con una nueva concepción, incluso una concepción jurídica de la reinserción social, en fin, ¿no? Otro sería la criminología en la evaluación de las políticas públicas, que este es muy importante. Por ahí escribí también un texto que salió en Colombia, y yo hablaba de que la criminología en este aspecto de la evaluación de las políticas públicas pues incluso se convierte en un derecho que tiene la ciudadanía, ¿no? Sabemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo cómo el Estado, cómo el gobierno está utilizando los recursos, los impuestos, de qué manera, dónde, en qué áreas, si hay buenos resultados, si hay malos resultados. Entonces, cuando la criminología tiene esta intención o esta forma de evaluar las políticas criminales, las políticas de seguridad y justicia, pues se convierte en una herramienta poderosa en el marco del derecho, ¿no?, de los ciudadanos a exigir del gobierno resultados. Y finalmente, y es precisamente a la que vamos a referirnos a continuación, está la criminología en el ámbito pericial, ¿no? La criminología y la prueba pericial, que digamos tampoco era frecuente en el anterior sistema. Como les decía, el criminólogo estaba muy enfocado en esta idea de lo penitenciario. Entonces cada vez que salía una criminóloga o un criminólogo de la universidad, que egresaba de la licenciatura,
pues casi siempre era irse al sistema penitenciario, a las cárceles, a las prisiones para hacer estudios clínico-criminológicos. Había posibilidad del dictamen criminológico, pero no era tan usual, no era tan evidente, tan constante. Y es algo que estamos viendo ahora en este nuevo sistema. La cada vez más insistencia, la cada vez más pertinencia del dictamen o del informe criminológico en el marco de las investigaciones de los delitos, ¿no? La pericial en el nuevo sistema de justicia penal, de alguna forma, independientemente de si es criminológica o no, me parece que la pericial, la prueba pericial, se ha convertido en uno de los pilares más importantes. Esto tiene que ver con cómo el nuevo sistema penal intenta estructurarse en el pilar de la ciencia, ¿no? Ya no a través de solo de los testimonios, de la tortura, ¿no? Como una práctica también que se observaba en el anterior sistema, sino que cada acto, cada decisión, cada argumento de las partes esté fundamentada, esté anclada, ¿no? En lo posible, evidencia científica. Entonces, de ahí que la prueba pericial pues hoy sea fundamental, ¿no? Y sea cada vez más solicitada. Si ustedes ven, por ejemplo, estos informes que da el INEGI sobre las intervenciones periciales, etcétera, observamos precisamente esto, ¿no? En el personal, en el presupuesto y en las solicitudes de intervención pericial, en esas tres indicadores, desde 2016-2017 se observa un aumento muy importante, ¿no? Repito, tanto en el presupuesto, en el personal, como en las solicitudes de intervención pericial. Esto nos está hablando precisamente de cómo la prueba pericial se ha convertido en un elemento clave, ¿no? En cada uno de los casos, en cada una de las investigaciones. Lo que no ocurría en el anterior sistema, a pesar de que en el anterior Código Federal de Procedimientos Penales se incluía, ¿no? Desde hace mucho el tema de la prueba pericial. En realidad, el cambio más fuerte desde el código, el cambio más evidente, más importante, tiene que ver con que antes, ¿no? Muy en el marco de estos principios de la oralidad, antes el dictamen pues simplemente era entregado, ¿no? Ahora se tiene que desahogar en la etapa de juicio. De hecho, no se convierte en prueba si no es desahogado. De esa magnitud es la importancia de que el criminólogo o que el perito desahogue su prueba en juicio, no solamente la entregue en físico, ¿no? En el documento, en escrito, sino que se desahogue. Desde mi perspectiva eso está bien, sin embargo creo que también nos hemos recargado mucho en la parte de desahogo, entonces a veces ni tan siquiera leen los escritos, no leen los dictámenes, no leen los informes porque no tienen tiempo, porque es muy extenso, porque en fin, ¿no? Entonces me parece que ahí debería de haber un equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa con la criminología como prueba pericial, ¿no? Esto que pues usualmente le llaman criminología forense, como en su momento se habla de psicología forense o de otras especialidades, ¿no? La verdad es que, como les decía, en términos generales la prueba pericial no era frecuente, ¿no? Y mucho menos todavía aún, ¿no? La criminología como prueba pericial. Y eso lo observamos en muchos datos, ¿no? En muchos indicadores. Si ustedes, por ejemplo, como acá lo hice, se van a, pues igual los censos, ¿no? del INEGI sobre la procuración de justicia, sobre administración de justicia, sobre poder judicial, etcétera, etcétera, pues mirarán, por un lado, por ejemplo, dentro de la Fiscalía General de la República, viene pues la lista, ¿no? Y el número de especialidades, el número de personas que participan o que son peritas de servicios periciales y de servicio médico forense de la Fiscalía General de la República, y miraremos que pues no por lo menos no figura la criminología en esa gran lista, ¿no? Está
En primer lugar, química forense, después viene medicina forense, criminalística de campo, fotografía, balística, psicología, lofoscopía, contabilidad, genética, documentos cuestionados, tránsito terrestre, informática y telecomunicaciones, ingeniería, evaluación, propiedad, delitos ambientales, antropología, audio, video, traducción e interpretación de textos e identificación de voz. Son alrededor de 20 tal vez, ¿no? Y no observamos el tema de criminología. El número menor, que es el de identificación de voz, tiene 18, ¿no? Por lo que podríamos pensar que si existen criminólogos, pues son menos de 18 en la Fiscalía General de la República, ¿no? Si nos vamos ahora al tema estatal, ¿no? Personas peritas de servicios periciales y o de servicio médico forense de las unidades estatales, según la especialidad, pues es lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo en términos de que no se observa la criminología en la lista. Tenemos en primer lugar criminalística, que son más de 2.126 peritos, seguido de medicina, psicología, química, evaluación, tránsito, genética, lofoscopía, fotografía, balística, documentos cuestionados, contabilidad, topografía, odontología, retrato, administrativas y económicas, informática forense, antropología física forense e ingeniería mecánica. No está la criminología, ¿me explico? No está la criminología, por lo menos en términos numéricos o en términos de ser o de constituir un número importante, ¿no? En las fiscalías, tanto general como estatales. Incluso si lo vemos desde una perspectiva tal vez más académica, tampoco se observa eso, ¿no? Uno de los grandes o de los últimos libros más importantes sobre especialidades periciales que se publicó, si no mal recuerdo, en 2017, 2018, todavía era la Procuraduría General de la República, donde incluso hace el prólogo, en paz descanse, otro personaje también muy importante como fue Luis, este criminalista, ¿no? Fundamental en la historia de nuestro país, Rafael Moreno. Y ahí, por ejemplo, se habla también de especialidades, ¿no? Y no está criminología. Y es un libro, digamos, básico, ¿no? Sobre especialidades periciales. Está análisis de voz, antropología, audio, video, balística, contabilidad, criminalística, dactiloscopía, delitos ambientales, documentos cuestionados, fotografía, genética, identificación, incendios, informática, ingeniería, medicina, ingeniería civil, odontología, poligrafía, propiedad intelectual, psicología forense, química forense, retrato hablado, traducción, tránsito terrestre, evaluación, y hasta ahí, ¿no? No la criminología. Y por ahí también puse en esa presentación que les digo, hice hace algunas semanas, un screenshot, ¿no? del actual jefe, director de servicios periciales de la hoy Fiscalía General de la República, que dio una conferencia, y ahí hablaba de las especialidades que tenía la Fiscalía, y nuevamente, ¿no? Son 28 y no está criminología. Análisis de voz, antropología, audio, video, balística, contabilidad, criminalística, delitos ambientales, documentos cuestionados, entomología forense, fotografía, genética forense, histopatología, informática y telecomunicaciones, ingeniería, arquitectura, traducción, tránsito terrestre, sala de necropsias, retrato hablado, química forense, psiquiatría, psicología, odontología, medicina, etcétera, etcétera, y no está criminología, ¿vale? Y finalmente el dato que también traigo acá es en 2025, si ustedes revisan del Poder Judicial de la Federación solamente el registro de peritas y peritos, alrededor de 2.500 peritas y peritos son los que están registrados o los que pueden fungir ante los órganos del Poder Judicial de la Federación en 2025. Solo 28 de esos 2.500 son de especialidad en criminología. 28, es decir, el 1.07%. 10 mujeres y 18 hombres. 28 de 2.500 en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, es más que evidente que hay una gran área de oportunidad para que las y los criminólogos puedan desarrollarse, como decíamos en un primer momento, bajo esta perspectiva política de la contención del poder punitivo dentro, ¿no? del sistema penal como peritas y como peritos en criminología. Pues la criminología forense, bueno, por supuesto que es una criminología que se desarrolla tanto en la administración como en la procuración de justicia, como decíamos, colaborando con el derecho penal. Es un perito que elabora informes, que elabora dictámenes, que ofrece pruebas para orientar al juzgador. Hoy, afortunadamente, está, digamos,
no en cuestionamiento, pero sí bajo la lupa, ¿no? El informe pericial. Y eso es positivo de alguna forma. Me parece que hay muchas cosas muy negativas, muy malas que se hacen en el ámbito pericial, y es tiempo ya pues de generar una discusión sobre cuáles son los estándares, cuáles deberían de ser esos estándares, esa metodología, ¿no? Por supuesto que dejando siempre un marco amplio de libertad al perito, a la perita, pero pues sí tratando de que sean informes, dictámenes de calidad, sólidos. Quien se dedica a esta cuestión sabrá, ¿no? Cómo muchas veces el informe pericial pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces cada vez están bajo la lupa, ¿no? Recordemos que el juez, si bien es cierto, se decía, ¿no? Y se dice todavía que es el perito de peritos, y pues desafortunadamente desconoce mucho, ¿no? Sobre muchas de las especialidades. Entonces el juez necesita de alguna forma criterios objetivos, válidos, verificables, etcétera, ¿no? Para darse una idea de lo que está entregando y diciendo el perito respecto a cierta materia o cierto hecho, en fin. Entonces elabora estos dictámenes, estos informes, ofrece pruebas para orientar al juzgador en este mundo complejo, ¿no? De los comportamientos humanos. Tiene diversas funciones, digamos, el informe, ¿no? Ayuda a la policía en las investigaciones, valora la evidencia científica, la evidencia física y del comportamiento, asesora a la parte acusadora o a la defensa, ¿no? Valora los niveles de riesgo o reincidencia, comprende los patrones y las dinámicas de la criminalidad, en fin, ¿no? Tiene sin duda muchas funciones o utilidades. Y finalmente quisiera terminar esta parte, ¿no? Como les decía, comentándoles un poco acerca de estas 3 experiencias que he tenido. En un primer momento fue digamos que ha sido como circunstancial. Yo siempre, como ustedes saben, pues me he dedicado más a la investigación científica, a la investigación académica, haciendo trabajo tanto de escritorio como de campo. Siempre había tenido un rechazo, por así decirlo, a trabajar en el ámbito penal, ¿no? Como perito. Por algunas razones, digamos, una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los tiempos muchas veces del ámbito penal no son los mismos tiempos del ámbito científico, y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido circunstancial y de alguna forma ha sido, creo que, positivo. Sin duda, como decíamos, ¿no? Hace falta mucha presencia de criminólogas y criminólogos en estos ámbitos, y pues es posible, ¿no? Pensar en los cambios a nivel de caso, ¿no? A niveles de caso, a niveles individuales, por supuesto, no esperar a transformar las estructuras o las instituciones, en fin. Entonces el primer caso fue una intervención pericial que hice en 2022 para la Fiscalía General de la República. El caso fue la desaparición forzada de Rosendo Radilla, que, como ustedes saben, pues es un caso muy mediático. Es uno de los casos hitos en los últimos años, que incluso ha transformado al sistema penal. La recomendación, la sentencia que se publica en 2009, si no mal recuerdo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano, pues retumba de manera muy importante las bases del sistema penal, y genera muchas modificaciones, como es ni más ni menos la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Y bueno, a mí me piden hacer un dictamen criminológico, expresamente, un dictamen criminológico sobre la cadena de mando del ejército mexicano, que desapareció en los años 70 al señor Rosendo Radilla.
Como preámbulo, es un dictamen que inicialmente lo llevaba el doctor, en paz descanse. Ya llevamos tres o cuatro en paz descanse. El doctor Martín Barrón, que trabajaba en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales también. Y bueno, debido a lo que ya sabemos, pues se dio esta oportunidad, ¿no?, de participar en este caso. Entonces me piden un análisis criminológico de la cadena de mando. Fue muy interesante el estudio, sobre todo porque es un caso, como les decía, mediático. Es un caso, un crimen de Estado, que incluso hoy se está replanteando ya como terrorismo de Estado. Su familia, Tita Radilla, ha logrado una sentencia por parte del Poder Judicial que le ha ordenado a la Fiscalía reclasificar como terrorismo de Estado esto que sucedió con Rosendo y con otras muchas personas más, ¿no? El caso de Rosendo, digamos, es representativo de esa violencia sistemática y generalizada que se dio en el país en los años 60, 70 y 80 por parte del Estado mexicano, el ejército, los grupos criminales, los grupos parapolicías, paramilitares, en fin, ¿no? Entonces, ahí yo hago un estudio, digamos, yo trato de hacer un análisis como de contexto. Fue complicado porque, digamos, es un caso de los años 70, pero para mí era muy importante, pues no terminar diciendo que los soldados rasos, ¿no?, habían sido los culpables y responsables únicos de la desaparición. En contextos de, como decíamos, de violencia sistemática, de crímenes de Estado, de instituciones verticales como el ejército, como la policía, pues siempre es importante, ¿no?, tratar de llegar a esas figuras intelectuales o a esas figuras jurídicas de mayor rango. Entonces, ahí el marco teórico y metodológico que utilicé fue la criminología del genocidio y algunas figuras jurídicas de responsabilidad, y también el análisis de contexto, ¿no? Una de las conclusiones más importantes, digamos, de este dictamen fue ni más ni menos que, pues, concluir, ¿no?, en que uno de los máximos responsables de la desaparición de Rosendo Radilla, en ese marco, decíamos, de la guerra, del conflicto a nivel internacional, de la Guerra Fría, y a nivel local era, ¿cómo se llama? Esta idea de la guerra sucia, ¿no? Entonces, fíjense en las conclusiones. Obviamente en el desarrollo pues se tienen que dar todas esas pruebas, ¿no?, para llegar a esa conclusión, para llegar a esa cuestión. Por aquí. Entonces, uno de los puntos más importantes, ya aquí viene, ¿no?, las conclusiones y recomendaciones. La desaparición forzada de personas es un grave crimen de Estado que permanece impune. Más que un acto aislado y marginal, históricamente se ha presentado como una práctica generalizada y sistemática de represión social a cargo de los gobiernos. La averiguación tal dio cuenta de ello durante las décadas conocidas como la Guerra Sucia, oscuro periodo histórico mexicano ubicado entre los años 60 y 70, que tuvo como escenario graves violaciones a derechos humanos. Esta historia se mantuvo por mucho tiempo en silencio, ocultada, ¿no?, en viejos archivos y polvosas cajas. La transición democrática, ¿no?, permitió conocer estos casos como el de Rosendo, que fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido por elementos del Ejército Nacional en agosto del 74. Luego de la recomendación de la CNDH en 2000, pues en 2001 se destapó todo esto, ¿no? Aquí viene. De esta forma, a partir de los modelos de imputación como la autoría mediata, la empresa criminal conjunta y la responsabilidad del superior jerárquico por cadena de mando, se ha podido establecer la responsabilidad primero
la responsabilidad penal, primero del expresidente Echeverría, segundo del exsecretario de la Defensa Nacional y sus jefes de Estado Mayor, así como del jefe de la sección tercera del Estado Mayor, y tercero de generales, jefes y oficiales de zonas militares, cuarteles, batallones, compañías, partidas, agrupamientos, secciones y patrullas que actuaron en el marco del Plan Telaraña, que fue un plan maquiavélico ahí que se dio a conocer gracias a la descalificación de archivos en Estados Unidos y las diversas operaciones militares que le secundaron. Entonces ahí, ¿no? Se habla de varios generales, de varios personajes que fueron importantes. Después, ese fue uno que les digo, fue como más un análisis de contexto, ¿no? Se hace un análisis macro, un análisis histórico, contextual, de cómo el ejército pues participó en esos hechos, pero también de alguna forma se hace un análisis intersubjetivo, se pudo entrevistar a algunos miembros del ejército, en fin, que era complicado, porque como les decía, ya tiene por lo menos ya casi 51 años, 51 años de haber sucedido esa. El segundo peritaje o la segunda intervención pericial fue el tema de evaluación de riesgos procesales, ¿no? Que también hoy se ha convertido en un área de oportunidad muy importante, sobre todo por la discusión entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Digamos, cuando es prisión preventiva justificada, pues como su nombre lo indica, hay que justificar que la persona tiene que estar en prisión y no llevando su peso en libertad, fundamentalmente, ¿no? Justificando, ya sea de que se quede adentro o que esté afuera, motivos de seguridad, ¿no? Motivos que es un riesgo para la víctima, que es un riesgo para el propio proceso penal, que es un riesgo para la comunidad, etcétera, ¿no? Eso viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema de los riesgos procesales, ¿no? Que digamos, pues por mucho tiempo fue muy abstracto, o sea, no había como y todavía no lo sigue habiendo, sigue siendo muy abstracto esta alusión a los riesgos procesales, pero bueno, por lo menos el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya, ¿no? Habla de las medidas cautelares, que son como los artículos del 150 y tantos al 170 y tantos, si no recuerdo, pero por mucho tiempo las medidas cautelares pues existían, pero sin estar reguladas, ¿no? Entonces la prisión preventiva, ¿no? Debe de como dice las convenciones, los tratados, pues tiene que ser un recurso excepcional, ¿no? El último recurso. Entonces hay que siempre hacer un análisis de la prisión preventiva que sea razonable, proporcional, necesaria, idónea, todos esos principios que de alguna forma se tienen que cumplir, ¿no? Entonces a mí me solicitan un dictamen, ¿no? De una persona que está pues en prisión preventiva justificada por ciertos delitos, y entonces hay que hacer un análisis, ¿no? de riesgo, una evaluación de riesgo de violencia. Recordemos que ya el término de la peligrosidad, del peligrosismo, pues también ya está de salida. Ahora se habla más desde la evaluación de riesgos de violencia. Hay muchas diferencias entre la peligrosidad y el riesgo de violencia como categorías científicas, operativas. Una de las más importantes, y que da pie a lo que comentaré ahorita, es que la peligrosidad pues era una categoría como más abstracta, ¿no? Peligrosidad para muchas violencias, mientras que la evaluación de riesgo de violencia pues es para violencias en específico, y eso ha dado pie a que se construyan los llamados pues instrumentos estandarizados, ¿no? Sobre ciertos tipos de violencia. Entonces tenemos instrumentos que son como juicios estructurados clínicos, porque ya no solamente es a partir de la entrevista, sino que hay una estructura de indicadores, de categorías que tienen que ayudar para que se haga una entrevista, pero a la vez un juicio estructural sobre los riesgos, sobre la reincidencia, etcétera.
Entonces ya hay instrumentos para la violencia sexual, hay instrumentos para la violencia juvenil, hay instrumentos para la psicopatía, como es el PCLR de Robert Hare, en fin, ¿no? Esa es una de las, digamos, consecuencias más positivas que ha traído el riesgo de violencia, ¿no? La categoría del riesgo de violencia. Y bueno, uno de los objetivos más importantes en este sentido es que pues tenemos que evaluar los riesgos de manera objetiva. Desafortunadamente hoy todavía hay en muchas ocasiones, los jueces, los peritos, la defensa, etcétera, pues hacen una evaluación muy superficial y muy absurda, ¿no? de riesgo de violencia, aludiendo a cosas como pues como no estudió hasta la licenciatura, estudió hasta la primaria, pues entonces es una persona, ¿no? con el riesgo de violencia alto. O por ejemplo en el caso de fuga, ¿no? Pues ya porque tiene un pasaporte ya es elemento único y suficiente para considerar que hay un riesgo de violencia alto. Entonces, en el planteamiento del problema, precisamente yo insistía, subrayaba esta idea que ya incluso ha sido también corroborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que es importante que la evaluación de riesgos de violencia pues sea lo más objetiva posible, ¿no? Que no sean prejuicios, que no sean pues yo lo creo, o cuestiones como decíamos absurdas, ¿no? Sin sustento, sin ningún tipo de información. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Por aquí lo ponía yo. A ver, déjenme checar. En ese sentido, la reciente tesis, ¿no? Una 15PA de septiembre de 2023 determinó que la comprobación del riesgo procesal en su imposición debe partir de una visión racionalista y no de una sustentada en la simple persuasión subjetiva del juzgador. Lo anterior de acuerdo con el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el informe 3507 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los casos Armiani y otros contra Costa Rica, Romero Feris contra Argentina, y Tecli, ¿no? Que también es reciente, contra México. Y bueno, lo que yo hice aquí fue aplicar dos instrumentos, como les decía, como estas fuentes o estas herramientas objetivas, estandarizadas. Por un lado, el SAPROF, que es sobre factores de riesgo, y el CVR20, ¿no? Que tiene que ver con delitos sexuales. Ese fue el dictamen sobre riesgos procesales. Y son instrumentos que al final te dan un puntaje, ¿no? Entonces, a partir de la entrevista, ¿no? Se tiene que hacer una entrevista, que eso es bien interesante, ¿no? Porque no solamente se hace una entrevista, yo no solo hice una entrevista al imputado, sino que también se hizo entrevista a los familiares, se intentó hacer entrevista con la víctima. Desafortunadamente, en el nuevo sistema penal es imposible, ¿no? Y es una de las críticas también a esta pues digamos desequilibrio, ¿no? entre las fuerzas tanto de la defensa como de las partes, ¿no? Que participan en el juicio. Y finalmente el último fue sobre un metaperitaje, ¿no? Que es más reciente, fue en 2025, igual fue para la defensa, y ahí fue, fíjense, esto del metaperitaje que está siendo también muy solicitado, que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? De poner en la lupa al informe pericial. Entonces ahora se habla de este metaperitaje, que es como un peritaje del peritaje, ¿no? Ahí me pide hacer un metaperitaje de otro peritaje que es chistoso porque es un dictamen, se supone, en victimología, pero que realiza un criminólogo. Entonces, igual lo que se hizo ahí fue un poco utilizar estos estándares, ¿no? O estos modelos que ya existen, una guía metodológica de evaluación de metaperitajes. Ahí pues uno de los personajes, de los autores más importantes, es Eliseo, colega
sigue todavía en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Él tiene varias publicaciones sobre el metaperitaje, ¿no? Y habla sobre esta metodología para, de alguna forma, aportar elementos, ¿no? Que nos permitan concluir si ese dictamen en específico, ¿no?, pues cumple con estándares de racionalidad, de cientificidad, de veracidad, etcétera, ¿no? Pues igual se hace una tabla, ¿no?, con todos los indicadores que se van a utilizar para evaluar, digamos, al dictamen, ¿no?, que se te está solicitando. Se hace, por ejemplo, esta guía metodológica de evaluación de metaperitajes. Tiene varios apartados, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, es la idoneidad de la persona perita, ¿no? El perito, no voy a entrar en materia, solamente como ejemplo, el primer ítem, ¿no? El perito o la perita posee título oficial en la ciencia sobre la cual dictamina. Y ahí, por ejemplo, había un problema, ¿no? Porque dice, no, pues yo soy psicólogo y estoy haciendo un dictamen en criminología, ¿no? O soy criminalista y estoy haciendo un dictamen en psicología. Entonces, de ahí ya hay problemas, ¿no? Ese es un punto. Cientificidad del informe pericial, ¿no?, que tiene varias dimensiones, por ejemplo la validez científica. En el dictamen se utilizó ciencia con factor de impacto, indexada, producto de investigación y publicada en editoriales de reconocido prestigio. Entonces ahí se hace, ¿no?, una evaluación. Si no aplica y el argumento, ¿vale? Entonces esos fueron los 3 dictámenes o las 3 experiencias, repito, ¿no? El de Rosendo Radilla, que fue como más un análisis de contexto sobre la participación del ejército en la desaparición forzada de los años 70. El segundo fue sobre evaluación de riesgos procesales y el tercero aplicando 2 instrumentos, el SAPROF sobre factores de protección y el CVR20 sobre factores de riesgo en delitos sexuales, y finalmente el tercero, que fue un metaperitaje, ¿no? Esta guía metodológica para evaluar la pertinencia, la validez, la confiabilidad, la racionalidad del informe criminológico o victimológico en este caso, ¿sí? Sin duda me parece que cada vez habrá más criminólogas y criminólogos participando activamente en este ámbito. Me parece que es muy importante, sobre todo desde una visión, como les comentaba al principio, ¿no?, para contener al poder punitivo, ¿no?, el desbordamiento que estamos observando hoy del poder punitivo. Déjenme ver a ver si hay preguntas, algunas cuestiones. Dice la licenciada Janet, ¿qué piensa usted de la homologación y aparte de la certificación con conocer en el ámbito pericial? Yo siempre he sido muy crítico de las certificaciones. Me parece que en ocasiones son un negocio. Yo siempre critiqué, por ejemplo, en su momento la CETEC, ¿no? Pero digo, muchas personas buscan eso, ¿no? Y ya entonces, soy CETEC, y ya puedes dar un montón de cursos y llenarte de dinero, ¿no? Creo que lo mismo pasa con estas cuestiones. Desconozco, sin duda, o sea, es un posicionamiento muy personal. Tal vez esté en lo correcto, ¿no? Esté mal, y haya siempre necesidad. Me parece que la necesidad de la certificación es loable, ¿no? Esta idea de tal vez homologar, de generar como un piso mínimo, ¿no? En un ámbito donde pues hay mucha gente que se aprovecha, que no tiene como el conocimiento, pero me parece que también muchas veces se utiliza, ¿no?, como negocio, como simple negocio, entonces digo, al final, que son un poco lo que les decía, o sea, una de las razones, además de estos tiempos que les decía que son como los tiempos de la ciencia, no son los tiempos del poder penal, pero una de las cuestiones que también hacía que yo rechazara ofertas o intervenciones en el ámbito pericial, en el ámbito penal, tiene que ver con eso. O sea, son ámbitos muy institucionales o institucionalizados, ¿no? Y yo siempre pertenecía a la academia, entonces la academia es mucho más libre, mucho más. Entonces esta idea de si no te certificas no vas a tener trabajo, ¿no? Si no
si no te certificas, si no te tienes esa estrellita, ¿no? Pues nadie te va a llamar y nadie te... O por el contrario, ¿no? Con el simple hecho de tener esa estrellita ya se supone que tienes una capacidad, ¿no? Tremenda para resolver. No sé, son cosas que yo creo que no van al meollo del asunto, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el metaperitaje, cuando yo hacía el metaperitaje en el planteamiento del problema, yo sí trataba como de pues, ser comprensivo respecto al dictamen que a mí me tocó evaluar. Son dictámenes, como ustedes saben, de 2 hojas, 1 hoja, 3 cuartillas, ¿no? Y eso fundamentalmente es producto de la carga de trabajo, ¿no? Les decía yo, si ustedes ven las gráficas del INEGI, de los censos de Procuración y Administración de Justicia, verán que no es el mismo crecimiento o el mismo ritmo de crecimiento del personal que de la carga de trabajo de las solicitudes. De tal manera que un perito oficial, ¿no? De las fiscalías tiene cientos y cientos de asuntos cada año, ¿no? Entonces eso obviamente ya sabemos que impacta de manera importante la calidad, ¿no? De los dictámenes o del desempeño del servidor público. Yo siempre he creído que la carga de trabajo es una forma de controlar políticamente a las instituciones. No es una cuestión azarosa, no es una cuestión accidental, es una cuestión que tiene muy bien medida el poder político. No estoy hablando de personas, no estoy hablando de... En alguna ocasión escribí y di conferencia sobre esta idea, ¿no? de el Estado, ¿no? Y el control social y todo lo que... Acuérdense que el Estado nace con el absolutismo, ¿no? Y muchos dicen, y yo coincido con ellos, en que la verdadera cara del Estado es el absolutismo. Lo que pasa es que después del absolutismo, del Estado absoluto, covesiano y arbitrario y del exceso, viene una serie de estados, ¿no? de modelos que tratan de dejar atrás al Estado absoluto, ¿no? al Estado absolutista. Viene el Estado liberal, viene el Estado del bienestar, viene hoy en día el Estado democrático, social y de derecho, ¿no? Pero el Estado absolutista sigue. El Estado absolutista sigue. Yo siempre utilizo la metáfora de Freud, ¿no? Del ello, yo y super yo, ¿no? El Estado absolutista es como si estuviese en el sótano, ¿no? Está amarrado, está encadenado. Pero de repente sale y hoy está afuera. Hoy, en este momento histórico, el Estado absolutista está afuera. Está recorriendo las calles, lo liberaron, ¿no? Y hay que volverlo a meter, hay que volverlo otra vez a encadenar. Entonces el Estado tiene esta idea de Bobbio, ¿no? Del Estado dual, el Estado dual, me parece muy interesante. Entonces, yo sí creo que la carga de trabajo es una forma de controlar a las instituciones, sobre todo las instituciones penales, porque acuérdense que la seguridad y la justicia, les decía al principio, ¿no? Son instituciones fundamentales para el control social, para la gobernanza. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un momento decisivo para el control mundial, para el delito, el control del delito, las policías, las cárceles toman un papel preponderante, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, es el asunto de fondo, no la certificación y no Me acuerdo que en algún momento se discutía la certificación de las prisiones, por ejemplo, ¿no? Y México ya tenía todas las cárceles certificadas, ¿no? Por una empresa privada de Estados Unidos que se dedica solamente a hacer dinero, ¿no? Y entonces salían con sus fotos, o las policías, ¿no? Certificada, ¿no? Entonces habrá que... Tal vez estoy generalizando, tal vez hay algunas instituciones positivas de certificación. No sean todas, no todos sean o busquen el beneficio, ¿no? particular. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a la certificación, ¿no? Repito, yo entiendo que son mundos institucionales y que no queda de otra más que muchas veces certificarse, ¿no? Tanto las personas como las instituciones, ¿no?
que era la acreditación y la certificación. Sin embargo, creo que de poco sirve, ¿no? Cuando las condiciones estructurales, históricas, culturales siguen ahí, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho, no sé si tienen alguna otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo, su, su interés, su compromiso por apoyar este proyecto que se reanuda el día de hoy de diálogos interactivos de un criminólogo en México. Y pues nada, agradecerles mucho su apoyo en estos momentos y pues excelente Semana Santa, mientras algunas y algunos pues están tomando unas merecidas vacaciones, otras y otros estamos trabajando. Así es que pasen excelente fin, disfruten mucho sus vacaciones, disfruten a sus seres queridos, a sus familias, y nada, un abrazo. Hasta luego.